Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Y quiero compartir con ustedes un tema que será de mucho interés porque será de edificación para vuestras almas y también como un consejo para aquellos que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Es que he meditado mucho en un tema que trajo el Espíritu Santo a mi corazón. Es que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario con dos malhechores a sus extremos, izquierda y derecha. Y creo que eso fue un mensaje de Cristo dado a su iglesia de que Él rechaza los extremos. Él murió en el centro. Al hombre de la mano seca le dijo, ponte en el medio. Y cuando lo hizo, su mano fue restaurada. Hoy quiero hablar de dos extremos que han desbalanceado a la iglesia de Jesucristo. El legalismo y el libertinaje. Uno de estos dos extremos es el legalismo y el otro el libertinaje. Y ninguno de estos dos extremos llevan al cielo a las personas. Vamos entonces a la palabra de Dios para desarrollar el tema que Dios trajo a mi corazón. Leamos Romanos 3, 28 al 31 que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Que el Señor añada bendición, gracia, poder, sanidad y entendimiento a su palabra. Amados, acá el apóstol Pablo, en esta cita bíblica claramente nos dice que la salvación del alma es por fe y no por las obras, pues es un don de Dios, es algo gratuito, y que la fe en Jesucristo es la que justifica a todo aquel que cree en Él, tanto a los judíos como a los gentiles. Y entonces, si es por fe, esta invalida la ley, pues en ninguna manera, sino que ya la ley fue cumplida en el sacrificio sustitutivo de Jesucristo en la cruz del Calvario. De hecho, Jesús fue el único que pudo cumplir totalmente la ley. Y dice la palabra en Romanos 5:1 que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la maldición del pecado, de la ley de la muerte. Por eso Él dijo, mientras agonizaba en la cruz, consumado es. Es como si Él hubiera dicho, ya todas las demandas de la ley, yo las pagué con mi sangre. Esta verdad, por no haberla entendido mucha gente, es que se han ido muchos a los dos extremos. Unos creen que se es salvo a través de las buenas obras, pero por eso Pablo nos aclara al decir, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y el otro extremo es creer que como la ley fue cumplida ya por Cristo Jesús, eso le da al hombre la potestad y el derecho de vivir alegremente en pecado porque ya no estamos bajo la ley. Eso es abusar de la misericordia, del amor y del perdón de Dios. Eso es abusar de la gracia. Pero esto lo aclara también Pablo cuando dice, luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amados, estos dos extremos están dentro de la iglesia de Jesucristo y han dividido al cuerpo del Señor Jesucristo, y estos dos extremos son caminos paralelos que llevan a la gente a las pailas del infierno. Me refiero al libertinaje y al legalismo. El legalista se centra
en ritos y tradiciones religiosas que lo colocan en el mismo nivel, en el mismo lugar que a los fariseos y escribas en los tiempos de Jesucristo. Y el libertino usa el sacrificio de Jesucristo en la cruz para vivir una vida sin consagración, sin santidad, esa santidad que Dios exige para ir al cielo. Ambos extremos son como especie de dos colmillos de la gran serpiente antigua que ha inyectado ese veneno mortal en el alma de los hombres. Pero vamos a analizar un poco estos dos extremos. El engaño del legalismo es real. El legalismo es una puerta que conduce a las llamas del infierno. En el legalismo no existe la misericordia porque esa rigidez religiosa y tradicional no deja que fluya la gracia redentora del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. El peligro del legalismo es que hace creer que la salvación está circunscrita en cumplir ritos, reglas y mandamientos que se inventaron los religiosos. El término religión viene del griego religare, que quiere decir volver a unir, pero en realidad el religioso nunca une a los hombres con Dios, sino con el hombre, con la tradición, con la denominación, con la congregación. Los fariseos y escribas enseñaban que la salvación estaba en cumplir la ley de Moisés y las tradiciones judías de los padres, como decían ellos. El legalista es inmisericorde, se engaña a sí mismo al creerse mejor que los demás porque guarda ritos y tradiciones y costumbres. Se creen los hombres santos de Dios en la tierra y consideran al resto de las personas pecadores perdidos. Eso lo deja claro el Señor Jesucristo cuando habló de la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 11 y 12, que dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eso, amados hermanos, es lo que hace el legalismo en el corazón de los hombres. Los hace asesinos, criminales de la gracia de Dios. El legalista cree que sus propias obras, sus ritos y fórmulas religiosas le dan un salvoconducto para ir al cielo y un indulto para escapar del infierno. ¡Qué tremendo error! ¡Qué engaño! Los legalistas son seres creados por el hombre religioso a su imagen y semejanza. No se gozan, a menos que sea con los de su mismo clan. Hace un énfasis exagerado del vestir y de la apariencia externa. Obviamente que el que ha nacido de nuevo es decoroso y moralmente decente, cuida su apariencia delante de los hombres. No confraternizan los legalistas con otras congregaciones para no contaminarse, como si en este mundo en que vivimos no hay suficiente contaminación. Por eso Jesucristo dijo al Señor, al Padre, le dijo: no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. El legalista es una persona plástica, pura apariencia. Por dentro, su vida interior está llena de malicias y de pecados, y por fuera una apariencia de piedad. Así como los fariseos y los escribas, que a la vista de Jesucristo eran sepulcros blanqueados, lindos por fuera, pero por dentro estaban llenos de carroña y de toda clase de inmundicia. A estos legalistas Jesucristo les dijo, y aún hoy, estamos en noviembre 2022, les sigue diciendo, como lo dijo en Mateo 23, 25 al 28,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de afuera del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Mira cómo dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Ese es el énfasis que hace Jesús. Para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús nos dejó bien claro el veneno del legalismo y el peligro que representa el legalismo para los cristianos en todos los tiempos. Los legalistas se esmeran en aparentar delante de los hombres que son santos y justos, pero por dentro de su corazón están llenos de maldad, de maldiciones a quienes no son como ellos, quienes no se congregan con ellos. Son injustos por naturaleza, tienen apariencia de piedad, pero con sus obras niegan la eficacia misma de la palabra. Y estas cosas los hace candidatos exclusivos a las pailas del infierno. Amados hermanos, estamos en los días del fin. Cristo está a punto de levantar la iglesia. Y lo triste es que haya tanta gente engañándose a sí mismas al creer que haciendo buenas obras y siguiendo religiosamente reglas religiosas serán salvos, que por sus propios medios y no por los méritos de Jesucristo llegarán al cielo. Qué engañados están. Creen que por llevar una vida de penitencia ritualista serán salvos. Creen que por haberse enrolado en un ejército religioso tendrán victoria sobre el pecado y el infierno. Qué equivocados están. Creen que por guardar mandamientos, ritos y tradiciones que les impone la religión serán salvos. Que por sus ofrendas o limosnas ya han comprado un lugar exclusivo al lado del Señor Jesucristo en su reino. Qué equivocados están. Nada de estas cosas borra los pecados. Nada de esto lleva al cielo a nadie. Lo único en esta vida que lleva al cielo es el sacrificio de Jesucristo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:16, oiga como dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, oiga bien, nadie será justificado. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará delante de Dios. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Y Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Así o más claro? Pero vamos entonces al otro extremo, vamos al libertinaje. El libertinaje también es otro vehículo que conduce a las personas a la perdición eterna, a las llamas del infierno. El libertinaje es una especie de anarquía espiritual, es vivir una vida sin pautas morales, sin considerar la santidad como uno de los requisitos de Dios para poder verlo, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Los que viven en el libertinaje utilizan la gracia como un comodín para vivir sin temor y sin respeto a Dios y a su palabra. Ellos dicen que como estamos ya bajo la gracia y no estamos bajo la ley, eso le da derecho o le da licencia
para vivir como se les antoja, sin abandonar sus pecados. Esos son los que pecan el sábado y el domingo están declarando palabra profética, que se trepan en los púlpitos a enseñar la palabra de Dios. Esos que después de estar toda la noche en un baile mundano, bailando música del diablo, en una discoteca asquerosa, se sientan en el coro de la iglesia a adorar a Dios, a hacer declaraciones y declarar decretos proféticos. ¡Qué engañados están! ¡Qué engañados están! El diablo los ha cegado. El libertinaje no honra la misericordia de Dios e incluso abusa de la gracia. Me recuerdan a Sansón, un juez de Israel que jugó con el don de Dios y terminó trasquilado, sin ojos y aplastado por un templo de un dios de los filisteos. En el fondo de su alma, el libertino sabe que está en pecado, pero no se arrepienten porque se engañan a sí mismos creyendo que vivir bajo la gracia es tener una excusa para vivir sin temor delante de los ojos de Dios. ¡Qué errados están! Pero lo cierto es que si no se arrepienten de corazón, en polvo y en ceniza delante de Dios, se irán de cabeza a las pailas del infierno. Jesús les decía a quienes pecaban y venían a Él y Él los perdonaba. Cuando los pecadores venían al Señor, Él les decía: vete y no peques más. Tus pecados te son perdonados. Y dice que el que sea fiel hasta el fin, hasta la muerte, este será salvo. Hoy hay ministros que consienten, que apoyan el pecado, que son livianos con el pecado y enseñan a su gente que la salvación no se pierde, aunque vivan en borrachera, en fornicación y en pecado. ¡Qué mentira del diablo! Si el Señor sacó a Adán y a Eva del huerto, perdieron la vida eterna por comerse una fruta, ¿cómo Dios va a dejar que alguien llegue a su presencia, que llegue al cielo en pecado? Estos que con su doctrina libertina están conduciendo a muchos al infierno, darán cuenta a Dios por cada alma que ellos enviaron al infierno en el día del juicio final. No podemos ver el pecado como una aventurilla de un muchacho travieso. No, el pecado, en el grado que sea que se practique, condena a las almas al tormento eterno del lago de fuego y azufre. Una persona que se dice cristiano, pero que aún sigue en el pecado, dando malos testimonios en el mundo, va rumbo al infierno. Si usted conoce a alguien que dice ser cristiano, pero no tiene una vida conforme a lo que dice ser, entonces no lo asocien con la iglesia, esa iglesia santa del Señor Jesucristo. Es un lobo rapaz vestido de oveja, es un hipócrita. No lo asocien con el pueblo de Dios ni con el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mire cómo dice Pablo: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Oiga bien, cuando una persona se decide por Jesucristo y su santo evangelio, Dios se encarga de cambiarlo en todo. Hasta sus hábitos son cambiados por el poder del Espíritu Santo. Es una nueva criatura y dice que las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Debemos, como dice Pablo en Filipenses 2:12, ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Debemos responder a la salvación de Dios con gratitud, con fidelidad, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Eso es un regalo de Dios que Él nos dio y debemos atesorarlo. Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Eso habla de que la salvación se puede perder. Amados hermanos, purifiquemos nuestras vidas de todo pecado, crezcamos en la santidad
y en el temor a Dios cada día, porque la voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación, dijo el apóstol Pablo. Y quiero aclarar esto antes de terminar el tema, que ya no estamos obligados a obedecer la ley ceremonial, que consistía en ritos y en sacrificar animales para cubrir los pecados, que no tenemos que guardar días ni celebrar fiestas judías, que nuestra salvación ya fue consumada por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, pero que en cambio la ley moral, esa que revela la naturaleza de Dios, sí debemos cumplir en nuestras vidas. Esa ley es la que nos ordena vivir en santidad y en temor delante de sus ojos. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, oiga como dice, ha cumplido la ley, porque no adulterarás o matarás o hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bendito sea el Señor. Ni los legalistas tienen amor, ni los libertinos tampoco. Y concluyo con esto. El legalismo nos enseña o enseña a la gente que se puede ser salvo por medio de las obras y de los ritos religiosos. Y el libertinaje les enseña a la gente que la salvación, como es por fe, podemos vivir una vida de pecado porque la gracia para ellos es una licencia para pecar. Qué equivocados están. Amados, este es un tema muy serio. Esto es un llamado a la conciencia. Esto es el Espíritu de Dios pellizcando la conciencia del pueblo de Dios. Todos aquellos que todavía tienen tiempo de despertar y apartarse de los dos extremos y centrarse en la palabra, ser un cristiano cristocéntrico, que ni a izquierda ni a derecha, que vive para Dios y que su testimonio es un grito a la humanidad de que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y acuérdate, preparémonos porque el Señor está a la puerta. Shalom, shalom.